Decíamos que hoy es el día del ahorro de energía y también leíamos por estos días que San Luis acaba de inaugurar un parque híbrido con energía eólica, energía solar. Y bueno, esta novedad nos generó ahí algunos interrogantes, así que para eso vamos a dialogar con Evangelina Cornellana, que ya la tenemos en comunicación. Evangelina es técnica en energías renovables, especializada en fotovoltaico con 12 años de experiencia en el sector, diplomada de la UBA y tiene tremendo currículum. Evangelina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días a ustedes, bueno, y a toda la audiencia. Aquí estamos listos para conversar un poquito. Qué genia. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, tal vez un tema que mucho no se habla, pero que es fundamental y que nos atraviesa a todas las personas, que tiene que ver con el consumo de energías, ¿no? Si te parece, arranquemos por el principio para que nos puedas contar, explicar un poco mejor qué es esto de las energías renovables. Bueno, las energías renovables, como bien, digamos, lo indica su nombre, son energías que están en una generación que se renueva nuevamente, tienen algunas características particulares, como que son intermitentes, por ejemplo, es decir, tenemos el sol para aprovechar, pero solamente en horas diarias. Su generación está atada, por ejemplo, así tenemos días más nublados, menos nublados. Lo mismo pasa con el viento, que a veces tenemos más viento, menos viento. Y después tenemos algunas energías que se consideran renovables, que nos pueden dar un poco más de estabilidad a la hora de pensar en generación, como puede ser la biomasa, el biogás, que ahí la forma de generación es distinta, se aprovechan a veces residuos, pueden ser residuos sólidos urbanos, también pueden ser por cuestiones de efectividad es donde más se implementa, digamos, a mayor escala, que es cuando hablamos de los residuos de los feedlots, de desechos de animales, desechos agroindustriales, podríamos decirlo de alguna manera. Uh-huh. Así que, bueno, vos anda preguntándome lo que te parezca, pero bueno, en definitiva es eso, y tienen una característica a diferencia de las energías convencionales que conocemos, como a lo mejor el petróleo, el gas, el carbón, es que tienen bajas emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual contribuye a la mitigación del cambio climático. Claro, bueno, en todo eso que hay un montón de palabras ahí, sí. Pero como para ir pensando en conjunto, ¿no? Hay grandes dudas respecto a, por ejemplo, debates acerca de las energías renovables, sí, que tienen que ver con esto de, algunos piensan que lo que te lleva a construir, por ejemplo, un panel solar, no se justifica en cuanto a lo que vos recuperás después con el uso de la energía renovable. ¿Qué evaluación, qué idea tenés vos acerca de esto, de los insumos necesarios, lo que se requiere para producir esos dispositivos, ¿no? El panel solar, por ejemplo, respecto a el beneficio que te trae el uso de esta energía renovable? No sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Hay diferentes posturas con respecto a esto. Lo que estamos hablando en este caso tiene que ver específicamente con la huella de carbono, que tiene que ver cuánto emitimos a la hora de generar un panel o a la hora de generar estos molinos, viste, de eólico, que tienen estas grandes astas y que además hay que traerlas del otro lado del océano, atravesar luego por barco, llegar también en territorio con transporte. Es verdad que hay un impacto a la hora de generar esta energía, o sea, de generar estos insumos, pero la huella termina siendo beneficiosa en términos de ahorro, digamos, energético. Pero como bien vos decías, no se trata solamente, y ahí cuando empezamos a ampliar en esa cadena de valor, lo que empezamos a considerar para medir esta huella de carbono, es verdad que hay otras cosas que no se están considerando, como por ejemplo la extracción minera de los insumos que se necesitan para producir un panel, uh-huh. Porque, por ejemplo, los paneles se hacen con silicio, la forma para poder generar el silicio monocristalino o policristalino, que son como la tecnología, al menos ahora, que es más masiva, comercializable y que ya ha alcanzado una escala
tecnología que permite tener bajos costos a la hora de generar los insumos, necesitan grandes cantidades de energía a su vez para poder hacerlos. Entonces, cuando ya empezamos a lo mejor a incrementar en esa cadena de valor desde donde se extraen los minerales, como por ejemplo que Argentina es un lugar, el Congo es otro lugar, pero los paneles se producen principalmente en China. Tenemos en Europa algunos lugares como Alemania, por ejemplo, que todavía sigue trabajando en esta tecnología y produciéndolos. Cuando empezamos a medir desde esa extracción hasta el lugar de llegada, donde se agrega, digamos, este valor agregado para transformarlo definitivamente en una celda y luego en un panel, ahí tal vez la discusión se pone un poco más borrosa, si queremos ponerlo en esos términos, y de todas formas, digo, en esto no es para demonizarlo, sino que es necesario como tener esta perspectiva a veces desde el sur y empezar a considerar, desde el sur global, ¿no? Y empezar a considerar cómo nosotros nos paramos frente a estas prácticas extractivistas, que ahí también vas a tener dos posturas, digo, extractivismo sí, extractivismo no, pero independientemente, digo, si sea un sí o si no, siempre debemos o deberíamos nosotros, sobre todo, tener en cuenta cuáles son los impactos de esas actividades mineras, por ejemplo, en nuestros territorios. Entonces, bueno, no hay una postura única, porque a la hora de medirlo, como te decía, se considera desde el momento de la fabricación, pero cuando empezamos a incrementar o agrandar la cadena de valor, ahí se vuelve un poco más difuso. Claro, se entiende. Bueno, y toda esta introducción que hicimos tiene que ver con una noticia que se hizo pública estos días en la agencia de Noticias San Luis, y es la inauguración de una planta híbrida, una de las más importantes del país, que dice que fue en base a una inversión privada de $218 millones, y esto hace que San Luis se consolide dentro del país como una de las provincias con mayor apuesta a las energías limpias, ¿no? Y la diversificación de la matriz energética nacional. Una planta que está cerca de Toro Negro, a 64 kilómetros de la capital provincial, y un parque híbrido, que va a tener un porcentaje muy importante, mezclando lo que es la energía eólica y la energía solar. No sé si vos tuviste oportunidad de que te llegue esta información, y qué análisis haces de este parque. Estuve viendo la noticia, por supuesto. Este es un parque que la construcción inició en el 2022. Es un parque que comienza siendo una propuesta que comienza siendo un parque eólico, pero hay una tendencia a hibridar, como es lo que sucede en el parque, la energía eólica con la energía solar, porque principalmente aprovecha las instalaciones auxiliares, digamos, que tienen que ver con las plantas de transformación eléctrica, porque nosotros, los paneles producen energía continua. Para transmitirla por la red necesitamos que sea alterna, y luego en esa alterna tenemos baja tensión, media tensión, alta tensión, dependiendo cuáles sean los puntos de inyección en la red, y esas estaciones transformadoras tienen un costo elevado. Entonces, lo que se está haciendo cuando la radiación solar acompaña es hibridar los sistemas para aprovechar esas estaciones transformadoras, esa inversión, y para poder obtener en esta hibridación una mayor estabilidad, porque bien, como hablábamos al principio, la generación es intermitente. Eso es una particularidad y una dificultad también a la hora de disponer de la energía. Entonces, bueno, ahí luego de como te decía, inició en el 2022 y luego se avanzó con una ampliación de pedido de despacho, que es lo que se dice que es el permiso que otorga CAMESA para evacuar esa energía en la red eléctrica, y se hibridó ampliando la instalación con paneles solares. Sí. No, perdón. Sí.
Pero no, te escucho, te escucho. No, porque una pregunta que me surgía de repasar la información, es que lo que se manifiesta es que puede llegar a abastecer a 210.000 hogares por año. Entonces la pregunta es si eso es real, es viable. Es viable, estamos hablando igual un poco, yo estuve investigando y un poco interiorizándome en el tema, tenemos algunos lugares que hablan de desde 100.000 hogares hasta 200.000 hogares, depende un poco de cuál es la media que se está considerando de consumo por hogar. Cuando dicen 200 se considera que el consumo de una vivienda es de 200 kilowatt-hora, y estamos más cerca de los 400, entonces me animaría a decirte que a lo mejor estamos más cerca de los 100 que de los 200, que esto es una forma como para que se comprenda rápidamente de qué cantidad de energía estamos hablando, pero no es que esto, si lo deseáramos, por cómo es el funcionamiento de nuestra red eléctrica, se podría disponer específicamente para que se consuma en hogares. Incluso parte de la generación de este parque está destinada para abastecer a Sindar, que es una de las productoras de acero más grandes del país y también del mundo, y que están enmarcados en una obligación que marca una ley argentina que tenemos desde 2016, 2017, no recuerdo en este momento, pero más o menos en esas fechas, que obliga a los grandes consumidores de energía en un plazo de 8 años a ir incrementando su consumo de energías renovables, ¿no? La ley especifica un 20%, Asindar hizo una apuesta y está tratando de lograr un 35% de abastecimiento de energía solar. Uh-huh. No, es muy interesante. Y luego el resto eso, de la... Sí. Sí, continúa. Bueno, como te decía, y el resto de la energía que va a estar dentro de este parque, ahí sí queda a disposición del mercado eléctrico mayorista, como te decía, que esto lo maneja Camesa, y es efectivamente cuando hay generación y hay energía para evacuar, ingresa al sistema eléctrico argentino, y luego desde Camesa se va distribuyendo, según, no es muy sencillo, pero según los nodos en donde estamos es para dónde se va su consumo. Pero no es que Camesa puede decir, vamos a destinar esto para 200.000 hogares. No funciona de esa manera, pero es una forma de ejemplificar como para que se comprenda. Claro, eso es muy importante porque ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una es quiénes son los dueños de esta planta, quién toma la decisión sobre eso y quiénes se van a beneficiar de la producción de esta energía. Son dos puntos nodales que lo conversábamos más temprano con un compañero acá de la radio, nos decía, pregúntenle quiénes son los dueños, ¿por qué? Porque hay inversión privada, pero también hay inversión pública del Estado. Entonces, sí. No hay inversión estatal. La inversión es 100% privada, y como te decía, parte de los inversores hay 49, 51 PCR, 49 Asindar, por lo que estuve viendo. Asindar, parte de esa energía que se va a generar la va a utilizar para autoabastecerse, que eso se hace en un mercado que se llama mercado a término, MATER, son sus siglas, es donde entre privados hay contratos donde dice, yo te compro a vos tanto porcentaje de energía, que implica para mí el 35% de mi consumo energético anual, y el resto ahí sí se comercializa con Camesa y como un generador, digamos, que podría ser, petrolero en el sur, por ejemplo. Pero sí es inversión privada y los que se benefician, los beneficios económicos son para los privados, y luego lo que sí hace es una contribución, como decíamos, a la mitigación de los gases de efecto invernadero, que en el caso del sector de la energía es el sector que más emite gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces hay ahí un beneficio, si se quiere, general o más colectivo, cuando lo evaluamos desde ese punto de vista, pero claro, la ganancia es 100% para los privados. Uh-huh. Eva, y una última consulta que tiene que ver con, la nota habla de la generación de 70 puestos de trabajo.
¿Cómo suele ser? Porque algunos emprendimientos, pienso por ejemplo, cuando se instalan las empresas y hacen mega minería, hay una contratación importante al inicio de ese emprendimiento que después no se mantiene en el tiempo. ¿Cómo suele ser en estas situaciones, si es que lo sabes? No, bueno, sí, es tal cual como decís. Como te decía, por ejemplo, en este parque particular y analizándolo en este contexto específico, se inició en el 2022, estamos a finales de 2025 y durante su construcción se emplearon a 70 personas. Es muy posible que no hayan estado las 70 personas trabajando en simultáneo, porque también esto va teniendo, y que tampoco haya habido continuidad, digamos, de eso, porque por lo general los parques tienen esta dinámica. Entonces hay empleo, tal como decís, hay empleo al inicio y luego tenemos una operación del parque que tienen una vida de 25 o 30 años, donde ya no se necesita esa cantidad de empleados para operarlo. Y también hay algo que sucede, y un poco la legislación en este contexto nacional y provincial también, donde la legislación no obliga a contratar mano de obra local. En estos casos ya te estoy hablando en la parte de mantenimiento, sobre todo, que necesita una mano de obra más especializada, y a veces, en muchas ocasiones, vienen profesionales de afuera a realizar las tareas de mantenimiento, a controlar las operaciones, y no siempre eso representa una mano de obra específica contratada desde el lugar. Eso es algo para mirar también de las energías renovables, porque tienen esta dinámica. Entonces, a veces tener parques tan grandes, porque por ejemplo, para operar un parque de 10 megas y un parque de 100 megas necesitas prácticamente la misma cantidad de personas. Entonces a mí me gusta pensar en un modelo más diversificado, tal vez, donde no se concentre en una gran superficie de tierra, porque por ejemplo para este parque se utilizaron 1.500 hectáreas. Esas 1.500 hectáreas van a estar afectadas durante 25 o 30 años. Hay otra cosa que en la legislación argentina y en la legislación provincial tampoco está clara, es qué sucede después, ¿no? Cuando se acaba la vida útil de estos parques, porque, por ejemplo, los paneles está muy bueno durante su vida útil, pero realmente después tenemos un pasivo ambiental muy grande cuando los paneles dejan de funcionar y ya empiezan a perder eficiencia. Entonces, si no nos tomamos el trabajo y tienen en su composición, esto también me parece importante aclararlo, muchos metales pesados para poder hacerlo. Entonces, si no hay una correcta disposición final de eso, termina dejando pasivos ambientales grandes, tanto en residuos, como pueden ser los paneles o las palas de estos molinos, que son gigantes y que también es muy difícil de reciclarlos. Hasta el momento no hay una manera óptima o definida. Y después, bueno, ni hablar del uso del suelo, ¿no? Entonces, a veces creo que, como te decía en esto, que es una postura más personal, a veces es mejor diversificar y es mejor tener 10 parques de 10 megas, donde vas a tener a la hora, en esos 25 años, más mano de obra contratada local, que tener una sola obra gigante y concentrada en un solo lugar. Claro, a la hora de recuperar las tierras, a la hora de recuperar luego, digamos, hacer de nuevo ese uso de cambio de suelo, es mucho más fácil pensarlo para 10, 15 hectáreas que para 1.500, ¿no? Claro. Clarísimo. Aparte, bueno, como te decía, en esto que tiene que ver con el cambio de uso de suelo, para poner los paneles se necesita deforestar en muchas ocasiones. Y como abajo de los paneles el sol no llega porque está por encima, porque para eso se ponen los paneles obviamente, no crece nada por debajo, entonces se pierde vegetación. Entonces cuando se pierde vegetación la fauna empieza a migrar. En el caso de los molinos eólicos, si bien para nosotros son silenciosos y no emiten ruidos, en el nivel de decibeles que estos aerogeneradores emiten, hay muchos animales a los que son sensibles a ese ruido, entonces también empiezan a migrar, se corren esas fronteras. En el caso de las palas también tenemos como afectaciones de aves que son lastimadas, se migra, o sea,
se desvían las rutas migratorias de las aves. Entonces hay ciertas cosas que lamentablemente los impactos ambientales todavía no las tienen en cuenta. Y se van a cosas un poco más técnicas y específicas, no se consideran estos factores, pero bueno, todo esto va generando un impacto en el ambiente. Entonces, si bien tienen una cara bonita, hay una cara que sigue sin atenderse, que es cómo mitigamos los impactos, ¿no?, a largo plazo de estas tecnologías. Eva, nos llegan mensajitos al 264-003011, oyentes que preguntan, dice, bueno, muy interesante la nota sobre las energías renovables, con la descripción que hace, ¿piensa que este desarrollo es logro más de los privados que del Estado? Bueno, yo creo que sí. A ver, si bien hay una necesidad que tiene que ver con una cuestión ambiental y que, como hablábamos, con mitigar los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, nuestro aporte a esos gases de efecto invernadero no es el más alto. O sea, los principales emisores son Estados Unidos, la Unión Europea, China, podríamos tener a Rusia también en el mapa. Y entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de este tipo de inversiones, son inversiones que se benefician, que son beneficios 100% para los privados. Sí está bueno desde el Estado fomentar, ¿no?, la diversificación de la matriz para no estar atados solamente a los combustibles fósiles, pero a veces no se tienen en cuenta, como decimos, todos estos factores. Está lindo para la foto decir tengo el parque más grande del país, tengo esto, pero a la hora de pensar en la operación y el mantenimiento, en las consecuencias ambientales, todavía estamos flojos. Claro. Muy, muy clara, Evangelina Cornellana, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, por difundir. Siempre esto está bueno, poder hablarlo. Es un tema que a veces es complejo y que no se entiende, o sea, no está a la mano de todos porque nuestras preocupaciones diarias pasan por otro lado, pero es realmente importante, así que nada, agradezco también el espacio para poder difundir. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Estábamos entonces dialogando con Evangelina Cornellana. Ella es técnica en energías renovables, especializada en fotovoltaico, con 12 años de experiencia en el sector. Es diplomada de la UBA, diplomada en cambio climático, tiene mucha experiencia y con ella estábamos analizando entonces esta noticia de estos días que tiene que ver con la inauguración de un parque híbrido donde se va a generar energía eólica y energía solar. Y bueno, comprender un poco mejor, ¿no?, cuáles son los beneficios, cuáles son esos perjuicios que no se nombran a veces cuando, como ella bien decía, es importante, se da la noticia, pero algunas cositas no se mencionan de las consecuencias. Que no es poca cosa, es muy relevante que los efectos que trae esto. Totalmente, también, ¿no? Trae un impacto, pero también ella en la nota daba otras opciones, que volvemos, no es decirle que no. Digamos, ella es especialista en energías renovables, entonces obviamente que está a favor, pero sí pensarlo de otra manera, ¿no?, más distribuido, con espacios más chicos. Da para seguir profundizando en este tema. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.